Bueno, buenas tardes a todos. Quiero saber cómo me escuchan. Por favor, aquí me responden por medio del chat, muchachos. Mucho gusto. Mi nombre es Tatiana Salcedo, fisioterapeuta. Ustedes estuvieron conmigo la primera sesión. Quiero saber en este momento cómo me escuchan. Listo, bueno, la mayoría me escuchan bien. Perfecto, muchachos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Para nuestra sesión del día de hoy, bueno, recordemos que el tema es anamnesis y análisis postural. Vi que varios me enviaron su adelanto. Recordemos que la fecha máxima era el viernes en la noche, entonces estaré revisándolos a lo largo de esta semana y enviándoles la respectiva retroalimentación. Si de pronto tienen alguna duda, las estaremos resolviendo durante la sesión. Bienvenidos. Bueno, chicos, entonces, para arrancar con nuestro tema de anamnesis y análisis postural, quisiera saber cómo les fue con la guía, comentarios muy rápidos, por favor, ahí en el chat. Les llegaron tarde las guías, me cuentan por acá. ¿Llegaron hoy? Bueno, a todos les pasó eso, a todos les llegaron tarde las guías. Listo, muchachos, no hay lío. Entonces, vamos a ver la sesión, pero sí les voy a pedir un gran favor. Y es importante que ustedes se remitan a leer las guías, mejor dicho, no se queden solo con lo que vamos a ver en la sesión. ¿Listo? Entonces, para que por favor después de esto salgan y lean su guía. Entonces, muchachos, para nuestro tema de anamnesis, quiero recordarles primero que por favor es fundamental que ustedes hayan entregado o hayan enviado todos sus documentos y estén al día en la matrícula. Recuerden que de aquí en adelante vamos a empezar a usar nuestra plataforma Feed Experts. ¿Listo? Entonces, la plataforma se usa muy fácilmente. Les voy a compartir pantalla para que podamos mirar cómo se realiza el ingreso. Entonces, regálenme un segundo. Entonces, para entrar a la plataforma Feed Experts van a entrar desde la página de ESEP al link de Feed Experts. A todos les deben haber dado un usuario y una contraseña para esta plataforma. El usuario y la contraseña siempre va a ser su número de cédula para los dos espacios. E iniciar sesión. Cuando usted inicia sesión, va a encontrar en primera instancia esta pantalla que está viendo, que son unos datos generales. La plataforma FeedExperts será utilizada para su portafolio de servicios. Entonces, en esta plataforma debe usted va a tener un perfil de entrenador que es el que estamos viendo en pantalla, el que dice entrenador FeedExperts. A ese perfil solo va a poder ingresar desde su computadora. Desde el celular va a ingresar usted con su perfil como cliente. Es decir, apenas usted ingrese, como lo ven aquí en la pantalla, va a digitar su número de cédula, su nombre, su apellido y va a diligenciar absolutamente todos los datos suyos. ¿Qué le recomiendo? Por favor, modifíquele un número a la cédula. Va a diligenciar todos sus datos, se va a asignar un usuario, el que usted quiera, y una contraseña, también una contraseña diferente a la que ya tiene acá establecida. ¿Listo? Usuario diferente y una contraseña también. Cuando diligencie todos estos datos va a ir a registrar cliente. Entonces, cuando quede registrado, van a salir sus datos en la parte superior, como sale acá con nuestro cliente Diego. Entonces, apenas usted haya inscrito sus datos, va a instalar la aplicación en su teléfono. Cuando ya tenga la aplicación en su teléfono, lo que va a hacer es ingresar con el usuario y la contraseña que usted mismo se acaba de asignar en este espacio. Le va a salir un contrato en el cual le dice de qué se trata la plataforma, que usted debe realmente dar toda la información verídica y que a través de esa plataforma usted va a interactuar con su entrenador. Aceptan el contrato y apenas aceptan el contrato, se va a tener la disponibilidad de ingresar como tal a los servicios de la plataforma FeedExperts. Bueno,
Entonces, cuando eso mismo va a realizar con su cliente. Entonces, usted va a tener un perfil de entrenador, que es el que vemos aquí, y va a tener en este espacio dos espacios de clientes o dos usuarios. Va a salir usted como usuario y su usuario. A su usuario va a hacer el mismo procedimiento, diligenciar todos los datos y asignarle un número, un nombre de ingreso de usuario y una contraseña. Entonces, me dicen algunos que nunca han podido entrar. Quienes no hayan podido entrar, les pido el favor que el día de hoy se comuniquen desde el correo de académico o desde el WhatsApp para que por favor les solucionen esa parte, porque de esto vamos a tener una pequeña tarea. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les repito, el contrato se acepta desde el celular, o sea, desde su usuario, desde usted como usuario. Acuérdense que el perfil o el ingreso desde su computadora va a ser desde un perfil de entrenador. El ingreso desde su celular va a ser en un perfil de cliente o de usuario. Entonces, ¿por qué se encuentran distribuidos de estas dos maneras? Porque así le permite a usted desde su computadora programar absolutamente todas las actividades y toda la planificación que vaya a hacer con su cliente. Acuérdese que aquí en adelante usted se va a entrenar y va a entrenar a su cliente. Por lo tanto, aquí debe quedar la evidencia. ¿Es claro para todos? Perfecto. Entonces, cuando usted haya hecho todo este procedimiento, entonces se va a ir a proceso. En proceso, lo primero que le voy a pedir, y recuérdelo, es ingresar a administración. Recuerde que esto también es desde el computador. Ingresar a administración al ítem que dice extender suscripción. La plataforma por defecto le va a asignar a usted un mes, le va a dejar un mes de suscripción activa. Usted va a ingresar y va a modificar ese tiempo de suscripción. El tiempo de suscripción puede ponerlo 1 año, 2 años, si quiere, pero en lo posible extiéndalo por un tiempo superior a 6 meses, para que a mitad del proceso no tenga que de pronto volver a extender la suscripción o que de pronto se le interrumpa a usted el proceso del entrenamiento y demás. Entonces, recuerde por favor extender la suscripción. Cada vez que usted haga esta extensión de suscripción, le van a quitar un cupo. Inicialmente va a tener 5 cupos. Cuando usted se inscribe como cliente, le van a quedar 4. Cuando inscribe a su cliente, le van a quedar 3. Cuando extiende la suscripción, le van a quedar 2 cupos, tanto de su cliente, y cuando extiende la suya, le va a quedar un cupo. No se afane si le queda un solo cupo, no se preocupe. Cuando le quede un cupo, usted lo que puede hacer es solicitar al correo de académico que le extiendan, que le amplíen la cantidad de cupos. Se amplían 5 cupos, o bueno, digamos que en grupos de 5. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Claro para todos? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Listo. Entonces, vamos a volver. Acuérdense que todo esto es desde su perfil de entrenador y su computador. Entonces, les voy a indicar en general cuáles son las bondades más o menos de esta plataforma. Entonces, en esta plataforma usted va a tener la posibilidad de ver todos los antecedentes de su cliente. Es fundamental, como le repito, que su cliente sea una persona supremamente verídica en la información que vaya a brindar. Recuerde que nosotros, con base en esa información, vamos a planificar un entrenamiento. Y si recordamos también, ese entrenamiento va a influir en absolutamente todos los aspectos o todos los sistemas corporales. De ahí que es necesario que ellos realmente nos digan la verdad. ¿Listo? Entonces, para nuestra sesión del día de hoy, que vamos a hablar de anamnesis, lo primero que tiene que saber usted es que cuando usted ingresa desde su celular, va a diligenciar todo lo que dice suceso médico. Suceso médico es la verificación de todos esos antecedentes. Es muy fácil de diligenciar, recuerde, como le digo, es desde su celular. Muy sencillo en el sentido en que solo le va a preguntar aspectos y respuestas que caben en un sí y un no. Absolutamente nada más. ¿Listo? Tanto usted como su cliente lo deben diligenciar. Y cuando se diligencia, va a aparecer en el ítem de suceso médico en su computador y se va a ver de esta forma, diligenciado. ¿Listo?
Asimismo, más adelante, cuando veamos o cuando vean test físicos, va a encontrar también el espacio para diligenciarlos. En registro comparativo va a tener la opción también de diligenciar antropometría. Y en periodización va a encontrar la posibilidad de hacer la periodización. Acá no les puedo mostrar porque hay una periodización activa, pero cuando vean también la planificación del entrenamiento, van a ver esta parte un poco más clara. ¿Listo? Adicionalmente a eso, nuestra plataforma nos ofrece también una opción de nutrición, una opción también de mirar como el historial de su cliente. Entonces, la primera evaluación, la segunda y la tercera, cómo se encuentra comparativamente una versus la otra. ¿Listo? Digamos que es muy amigable en el sentido en que es muy fácil de interactuar con ella. También tiene la posibilidad usted de iniciar algún chat con su cliente, en el caso tal que lo necesite o comunicarse de alguna manera desde la aplicación. ¿Listo? Claro para todos la aplicación, chicos, entonces. Entonces, listo, bueno, uno que otro me dice que más o menos. ¿Hay algo con el sonido? ¿Ahí qué tal me escuchan? ¿Mucho mejor? Listo, chicos, perfecto. Entonces, retomando. Entonces, bueno, Marta, hay algo importante y es que hay que ingresar a la plataforma Feed Experts e inscribirte tú como un cliente y tu cliente también. Para aquellos que no alcanzaron a llegar desde el inicio de la socialización y el video completo, entonces les pido el favor que cuando se les envíe la grabación de la clase podamos acceder a ella y se remitan al inicio de la sesión. ¿Listo? Eh, entonces, chicos, ahora sí, arrancando con nuestro tema del día de hoy, con el tema que nos compete, vamos a hablar de anamnesis. Anamnesis básicamente se refiere a todo aquel historial o toda aquella indagación, proceso de indagación en el cual usted le pregunta a su cliente o a aquella persona en la cual usted va a intervenir definitivamente cuáles son sus antecedentes. No solo sus antecedentes personales, sino también sus antecedentes en términos familiares. Entonces, me refiero a cómo se encuentra en términos de salud, si ha realizado algún tipo de actividad física o si de pronto ha tenido alguna intervención quirúrgica, si tiene alguna condición especial de salud que vamos a ver y que de pronto se ve afectada por la actividad física o el ejercicio. Para la anamnesis es fundamental que usted tenga en cuenta que existen tres tipos de clientes o tres perfiles que vamos a encontrar a raíz de esta anamnesis. En esos perfiles vamos a encontrar personas potencialmente sanas, entonces hablamos de aquellas personas que definitivamente no tienen ninguna condición especial que se vea alterada por el ejercicio. Entonces hablamos de una persona que de pronto ha realizado algo de actividad o que definitivamente no ha realizado ninguna actividad, pero no tiene inconvenientes para realizarla. Asimismo, tenemos un segundo grupo de clientes o de usuarios, que serán los usuarios con un déficit en algún sistema. ¿Qué usuarios tenemos ahí? Por ejemplo, aquellas personas que tienen alteraciones metabólicas, alguna alteración sistémica, por ejemplo, o enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, tal vez alguna persona con diabetes, personas con hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, esas son las personas que harían parte del grupo de déficit en algún sistema. Es fundamental que por su parte también indaguen estas condiciones. Así que le voy a dejar una pequeña tarea. Esta tarea es para ustedes, no me la tienen que entregar ni me la tienen que enviar. Realmente les va a servir a ustedes cuando vayan a realizar la planificación de un entrenamiento. Así que indaguen acerca de las restricciones y las contraindicaciones para realizar ejercicio en personas con diabetes, con enfermedad pulmonar, con infarto y por ahora podemos mantenernos en esas tres.
Listo, entonces les voy a dejar de esa misma forma, se las voy a dejar en el chat. Entonces, diabetes, enfermedad pulmonar y, e infarto. Contraindicaciones y restricciones para la práctica de ejercicio. Entonces, por ejemplo, como nos dice por acá Marlet, tenemos personas, si tenemos una persona con un antecedente de una coronopatía, entonces eso se refiere a una alteración en las arterias coronales que llegan al corazón. Recordemos que estas son las que irrigan el corazón. Así que es algo importante que usted tenga presente que personas que tengan una condición particular, o sea, personas que usted identifique que están en este grupo, son aquellas que deben ir previamente al médico. Son personas que requieren realizar ejercicio o actividad física para mantenerse en buenas condiciones, pero esta actividad física tiene unas prescripciones especiales, una intensidad, una frecuencia, un volumen específico. Por lo tanto, es importante que aquellas personas que usted identifique con esas condiciones, inmediatamente les indique primero una visita al médico. ¿Listo? Entonces, no, Marlet, realmente deberían asistir, si tienen al médico, deberían estar, si han tenido algún antecedente especial en términos cardiopulmonares, por ejemplo. Entonces, si son personas que han tenido, por ejemplo, desmayos durante la realización de actividad física, o son personas que previamente o ya algún tiempo tuvieron un infarto o algún episodio de infarto, por ejemplo, son personas que realmente deben tener un control médico inicial y usted intervenir realmente de mano del médico. ¿Listo? Pero así como tenemos personas con unas condiciones ya, digamos que implantadas y condiciones que definitivamente alteran sus sistemas, también tenemos personas con incapacidades temporales. Entonces, esas incapacidades temporales realmente se refieren sobre todo a aquellas personas que han tenido principalmente una lesión y son personas que a raíz de esa lesión durante el periodo de rehabilitación no van a poder realizar el mismo nivel de actividad física, por ejemplo. Bueno, me dice Fernanda, ¿qué pasaría si le hago actividad física a una persona que tiene dos hernias discales o existe algún proceso para absorción de hernias? No, Fernanda, no existe ningún proceso de absorción de hernias. La hernia es una condición de alteración del disco intervertebral. Entonces, ahí es donde voy cuando les digo que ustedes deberían leer previo antes de decir voy a ponerlo a hacer ejercicio y demás, porque es necesario que usted conozca la condición, entonces, cómo se desarrolla esa lesión, a raíz de qué se desarrolla esa lesión y qué recomendaciones tengo yo de actividad física para ese tipo de lesiones. Entonces, la hernia no se quita, la hernia es una condición en la cual tú vas a vivir toda la vida con una hernia. Sí existen estrategias en las cuales el ejercicio es lo primero que se implementa para disminuir las consecuencias de una hernia, como el dolor y demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué te recomiendo yo, Fernanda? Hay que buscar acerca de la hernia discal, específicamente. ¿Listo? No es que se tengan restringida completamente la actividad física, pero sí definitivamente hay manipulaciones o hay movimientos que no se deberían realizar o se deberían realizar dentro de ciertos rangos. ¿Listo? Adicionalmente a eso, entonces, por ejemplo, si tenemos, como les decía, una persona con una incapacidad temporal, entonces cuando nos referimos a ellas son personas como aquellos que sufren, por ejemplo, un esguince de tobillo, entonces personas que por un tiempo no van a poder realizar el mismo nivel de actividad física con el que venían trabajando, pero que posterior a su rehabilitación van a volver a, a participar o a estar dentro del grupo de personas potencialmente sanas. Entonces, me dice Fernanda, puede tener consecuencias graves en alto rendimiento, depende de la condición de la hernia. Entonces ahí hay que indagar acerca de cómo está la hernia, en qué condiciones está la hernia, hacia dónde se encuentra la hernia. Realmente eso depende mucho de en qué condiciones la encuentras.
Entonces, continuando en cuanto a la incapacidad temporal, también hacen parte de este grupo las mujeres embarazadas. No quiere decir que las mujeres embarazadas no puedan realizar actividad física, pero definitivamente son personas que deben realizar actividad física bajo cierta prescripción o bajo ciertas condiciones. Recordemos que los 3 primeros meses de embarazo son los meses en los cuales no se recomienda realizar tanta actividad física, debido a que puede haber un riesgo de aborto, así como los días cercanos al nacimiento del bebé. Entonces, tenga en cuenta estos aspectos, porque no quiere decir que ella no lo pueda realizar, pero que usted sí debe tener en cuenta la intensidad, el volumen, la frecuencia con la cual va a poner a hacer ejercicio y sobre todo el tipo de ejercicio que va a implementar. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Tenemos alguna pregunta al momento? Listo, perfecto, chicos. Entonces, en cuanto a anamnesis, tenemos esa parte. Es importante que usted indague realmente en las condiciones que encuentra su cliente. Ahora, ¿cuál va a ser esta primera parte de la tarea que me debe enviar? En su portafolio de servicios. Solo debe enviarme esta parte de la tarea, no me adjunte el resto, solo esta sección. ¿Qué va a hacer? Va a ingresar a la plataforma FeedExperts como lo acabamos de hacer. Entonces, ahí debe usted ingresar los datos, como le acabo de indicar, los suyos como cliente y los de su cliente. Y debe realizar la anamnesis, es decir, debe diligenciar el cuestionario que tenemos en la plataforma, que lo diligencien tanto usted como su cliente. Y lo va a agregar a su portafolio de servicios como un pantallazo, como ustedes lo vieron en la imagen. Entonces, esto debe ir en su portafolio de servicios y adicionalmente a eso, debe ir un comentario acerca de los antecedentes o esa anamnesis que usted acabó de leer. Entonces, acerca de qué le dijo su cliente, si tiene alguna enfermedad pulmonar, si tiene asma, por ejemplo, o tuvo un infarto hace 3 años. Entonces, ¿usted qué precauciones debería tener con respecto a eso? No quiero que me repita lo que ya se ve claramente en la anamnesis, es decir, presenta enfermedad, sí, qué tipo de enfermedad, X enfermedad, no. Realmente lo que quiero es que usted me diga que tiene una persona con una condición especial en quien o con quien se debería tener precaución en tales y tales actividades, pero se recomienda realizar estas otras, por ejemplo. Ese sería digamos que un buen análisis de la anamnesis. Me dice Carolina, cuando dices que hay una persona con lesión, debemos nosotros consultar cómo tratarlo luego de retomar. Claro que sí. Ustedes primero, o sea, la primera recomendación para todos es usted debe conocer la lesión, porque usted no puede empezar a tratar, a hacer algo o a someterlo a una carga o ponerlo a entrenar sin saber qué es lo que tiene. Así que lo primero es que usted debe saber qué lesión es. ¿Listo? Después de eso, si la lesión es una lesión reciente y la persona que está con usted o su cliente no ha pasado por un médico ni por un proceso de rehabilitación, definitivamente debe hacerlo. Es lo primero que usted debe dar esas indicaciones, porque recordemos que esto obedece al campo del fisioterapeuta. Entonces, usted entra a realizar su actividad posterior a ese proceso de rehabilitación o paralelo, pero nunca va a ser como tal usted solo el proceso de rehabilitación, así que es importante que usted se apoye en otros profesionales que también contribuyan en el proceso de su cliente. Listo. Me dice Karen, ¿déficit de algún sistema es temporal? No. El déficit en un sistema es cuando definitivamente hay una patología o una lesión instaurada. ¿Listo? Es algo que definitivamente tú no puedes influir o incidir. Entonces, que no puedes incidir en términos de haces ejercicio y vamos a quitar la diabetes, por ejemplo, o te va a quitar el asma. No, así no sucede. El déficit en algún sistema es cuando definitivamente es una condición en la cual ya está instaurada y tú no tienes una forma en la cual poder incidir desde el ejercicio más que un mantenimiento adecuado de las condiciones. Dice Yuri, si la persona sufre de insomnio y no tiene mucha energía en el día, por esta razón no se puede exigir. No, Yuri, no es eso. Realmente lo que deberías buscar es la razón del insomnio. ¿Por qué hay insomnio? Porque efectivamente tú le puedes exigir lo que tú quieras,
¿Listo? Y lo que la evaluación previa, la evaluación física te diga que tu cliente puede dar. Pero sabes que él no va a tener una buena condición para responderte a esa carga. Entonces, definitivamente, apneas del sueño, apneas, no apneas. Apneas con P, la apnea del sueño es cuando dejan de respirar durante el sueño. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Hay que buscar cuál es el tratamiento. ¿Listo? Entonces, busquemos cuál es el tratamiento. Él ya fue al médico, ¿qué tratamiento le dieron? ¿Algún medicamento? ¿Qué está haciendo para eso? ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. ¿Claros hasta ahí, chicos? Perfecto. Entonces, esto es nuestra primera parte de anamnesis junto con la tarea. Ahora vamos a pasar a el análisis postural. Entonces, básicamente, el análisis postural nos dice que es un análisis de las condiciones en las cuales estructuralmente se encuentra el cuerpo humano. Entonces, ¿a qué me refiero con las condiciones estructurales? Me refiero básicamente a cómo se encuentra, por ejemplo, el hombro con respecto al centro del cuerpo, cómo se encuentra la cadera con respecto al centro del cuerpo. Y con el centro del cuerpo me refiero a la columna específicamente. Recordemos que a lo largo del desarrollo del proceso de crecimiento, usted va teniendo ciertas adaptaciones en su cuerpo que le exige el medio. Entonces, vámonos a un bebé. Un bebé se encuentra en cuatro apoyos, gateando, pero resulta que cuando el bebé pasa de los cuatro apoyos a asumir la posición bípeda, va a encontrar que el bebé empieza a modificar las curvaturas de su columna, por ejemplo. Estas son adaptaciones que se presentan debido a las condiciones del medio, ¿listo? Y son adaptaciones normales. Pero ahora piense en el crecimiento del bebé, el crecimiento del niño. Entonces, pasamos de tener los dos apoyos, de tener un apoyo en bípedo, cuando de un momento a otro el niño empieza a utilizar maleta, por ejemplo. Y a lo largo del tiempo, entonces utiliza la maleta, por ejemplo, por un solo lado, el niño se sienta mal, cuando es joven, entonces tiende a modificar su postura, a aumentar las curvaturas en columna, asimismo entra a trabajar y ahora permanece sentado en un escritorio por un periodo muy extenso de tiempo, el cual empieza a generar adaptaciones que definitivamente son viciosas en términos posturales. Todas estas condiciones hacen que usted requiera en su evaluación hacer un análisis postural que le diga realmente en qué condición tengo yo los músculos, los huesos y definitivamente yo qué debería hacer y qué debería intervenir primero. Recordemos que el cuerpo, o bueno, que nuestros músculos funcionan por palancas. El músculo se ancla al hueso y esto genera una palanca. Por eso usted tiene un músculo que, por ejemplo, se encuentra en una posición acortada, es un músculo que va a perder toda la eficiencia en su contracción. De ahí que sea necesario que usted, el análisis postural, sea lo primero que haga, porque le va a dar, digamos que ideas importantes en cuanto a la condición de su cliente. Para el análisis postural debemos tener claro que existen dos términos importantes, los ejes corporales y los planos corporales. Cuando hablamos de ejes corporales, nos referimos específicamente a todas aquellas líneas que atraviesan el cuerpo y que favorecen o que permiten los movimientos rotacionales. Ya lo vamos a ver un poco más claro en las imágenes que vamos a darles a continuación. Pero tengamos presente qué significa también los planos corporales. Estos planos definitivamente nos van a permitir a nosotros dividir el cuerpo en dos partes. Puede ser la parte superior e inferior, puede ser el hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo, puede ser la parte anterior y la parte posterior. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo acá un poco más claro. En nuestra imagen superior vemos los ejes. Hablamos de que son líneas imaginarias también, que lo que permiten es la rotación del cuerpo. Entonces, vámonos al primer eje, que es el eje que va de superior a inferior, y es el eje cefalocaudal.
¿Listo? Ese eje cefalocaudal divide el cuerpo y se constituye como un eje porque es el que permite que el cuerpo gire rotacionalmente. Entonces, imagínese una bailarina. Cuando gira, está girando sobre el eje cefalocaudal. ¿Es más o menos claro para ustedes? Listo, entonces, tenemos eso, el eje cefalocaudal. Ahora imagínese el eje anteroposterior, que es esta línea morada que usted ve que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Entonces, si nos dice que el eje favorece movimientos rotacionales, entonces si nosotros atravesamos un tubo de la parte anterior hacia la parte posterior, también nos va a permitir que el cuerpo gire, ¿listo? Sobre ese eje anteroposterior. De la misma manera pasa con el eje transversal, el azul claro. Este eje atraviesa el cuerpo de un lado hacia el otro. Entonces, de la misma manera, si yo pongo a rotar el cuerpo sobre ese eje, también lo va a hacer. ¿Listo? Pero entonces, estos ejes son fundamentales. ¿Por qué? Porque estos ejes se van a ver cortados por los planos. ¿Listo? Entonces, como vemos en la imagen inferior, los planos es lo que realmente me interesa que ustedes tengan muy claro. Esto no lo pueden olvidar. ¿Listo? Entonces, tenemos un plano. Nuestro primer plano va a ser el plano sagital. El plano sagital es aquel plano que divide el cuerpo en derecha e izquierda. O sea, es el que lo parte a usted literal por la mitad. Usted solo va a ver derecha e izquierda. ¿Listo? Entonces, ahora estos planos nos van a permitir a nosotros identificar claramente cuáles son los movimientos de cada articulación. Entonces, imagine usted parte el cuerpo en un plano sagital, en mi cuerpo derecho y en mi cuerpo izquierdo. ¿Usted qué movimiento? Y eso nos lleva a que usted podría ver el cuerpo de frente, ¿verdad? Solo de frente, porque está derecha e izquierda. De frente, ¿usted qué movimientos podría ver? Entonces, vámonos al hombro. Recordemos que los movimientos de hombro, ¿cuáles son? Flexión, extensión, abducción. ¿Qué abducción es? Alejar de la línea media del cuerpo. Y la línea media es, váyase a la columna o al centro del cuerpo, entonces esa es la línea media. Si hablamos de abducción, es alejar el segmento de la línea media del cuerpo y aducción con D, acercar a la línea media del cuerpo. ¿Listo? Entonces, si usted está mirando de frente, ¿qué movimientos cree que podría ver o que podría identificar? Por ejemplo, en hombro. Jorge nos dice que flexión y extensión, no señor. Bueno, ¿quién da más? Por acá me dijeron elevación y descenso. Bueno, Manuel, elevación y descenso no es como tal movimiento propio de la articulación. ¿Listo? Básicamente hablamos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa y rotación interna en general. ¿Listo? Entonces, me dice Yuri, extensión, no señorita. Leonardo, efectivamente. Abducción y aducción, entonces, la abducción y la aducción del hombro se refieren a elevar el brazo hacia el lado. Entonces, si hablamos de abducción, alejamos el brazo del eje central. Y si hablamos de aducción, lo acercamos. Pero usted ese movimiento solo lo puede ver de frente cuando divide el cuerpo en un plano sagital. Si usted lo ve de frente, va a ver que el brazo va hacia el lado y el brazo vuelve al lado del tronco. Se aleja y se acerca al tronco. ¿Listo? Entonces, ¿es claro el plano sagital? Aplica de la misma manera, haciendo un press banca como si viéramos desde arriba. Sí, Leonardo, ya te complicaste un poco. Es como si tú estuvieras parado de frente y lo miras de frente al cliente, básicamente. Entonces,
Si nos vamos, por ejemplo, a la cadera, el movimiento de abducción y aducción en la cadera sería exactamente el mismo que en el hombro. Alejar la pierna y acercar la pierna. Pero, por ejemplo, si nos vamos a cuello, entonces en cuello no hablaríamos de abducción y aducción, porque yo no puedo alejar la cabeza de la línea media. En cambio, ¿qué podría hacer yo? Inclinar la cabeza a la derecha e inclinar la cabeza a la izquierda. Ese sería el movimiento que yo podría ver desde el plano sagital. ¿Es claro para todos el plano sagital en los diferentes segmentos? Perfecto, entonces, vámonos a la imagen número 2, la de al lado. Entonces, en esta imagen, usted va a encontrar el plano, lo llaman plano frontal o plano coronal. Ese plano coronal divide el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Es decir, usted solo va a ver de perfil la parte de adelante o la parte de atrás, porque ese fue el corte. Entonces, ubíquese en la imagen de la mitad y ubíquese en la articulación de hombro. Hablamos que la flexión y la extensión en hombro se refieren a llevar el brazo al frente para flexión y llevar el brazo atrás para la extensión. ¿Listo? Sabemos que por terminología, la flexión se refiere a acercar dos segmentos, pero recordemos que en hombro y en cadera, definitivamente la flexión es llevar el segmento hacia adelante y la extensión llevar hacia atrás. Si hablamos de cadera, sería llevar la pierna hacia adelante y la pierna hacia atrás para la extensión. ¿Listo? Entonces, y si hablamos de codo, por ejemplo, nuestra flexión sería acercar el antebrazo al brazo y la extensión, alejarlos. Entonces, en esa lógica, ¿usted qué movimientos vería en el plano coronal o en el plano frontal? Si usted se ubicara mirándolo de perfil, porque esa es la única vista que nosotros podríamos tener. Bueno, Camilo, el bíceps no hace extensión, empezando por ahí. Jonathan sí nos dio la respuesta que era, una flexoextensión. Efectivamente, ustedes van a ver una flexión y una extensión. Si usted pone a su cliente lo parte en un plano coronal y usted lo mira de lado, entonces, ¿qué es el movimiento que le permitiría ver un plano coronal? Vería una flexión y una extensión. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen al realizar una sentadilla. Listo, un buen ejemplo. Entonces, cuando realiza una sentadilla, usted debería partir el cuerpo en un plano frontal, de tal manera que usted le permita ver de perfil cómo está realizando el movimiento. Entonces, que se vea claramente la flexión de la rodilla, la flexión de la cadera y vuelva a la posición inicial. Entonces, eso veríamos en hombro. En cadera veríamos también una flexión y una extensión. Y en cuello, el movimiento sería de flexión también del plano anterior, o sea, el mentón al pecho, y extensión, mirar hacia el techo. Así se llaman los movimientos en cabeza también. ¿Listo? Pero entonces, ya tenemos acá abducción, aducción para nuestro plano sagital, para nuestro plano coronal tenemos flexión y extensión. Y nos queda el plano transversal, que es como si usted partiera el cuerpo en un hemicuerpo superior y en un hemicuerpo inferior. O tronco superior, tronco inferior, por ejemplo. Entonces, en el plano transversal, ¿qué movimientos creería usted que podría haber? Nos faltan dos principales que los nombramos al inicio. Las rotaciones, efectivamente. Entonces, tenemos movimientos rotacionales a nivel de hombro y a nivel de cadera. Si usted se ubica de frente, bueno, o si se ubica con los brazos a los lados del tronco, los pulgares hacia el frente y la palma hacia el tronco, es la posición neutra. ¿Listo? Pero resulta que si usted, sin flexionar el codo,
Si usted lleva la punta de los dedos hacia afuera y el movimiento lo hace desde el hombro, va a hacer una rotación externa. Hágalo ahí donde está. Lleve la punta del dedo pulgar hacia afuera. Va a sentir que la cabeza del húmero va a ir hacia afuera, o sea, rotación externa. Pero ahora haga el movimiento contrario. Pulgar hacia adentro y la cabeza del húmero va a ir hacia adentro, o sea, rotación interna. ¿Listo? ¿Es claro? Listo, perfecto. Bueno, dos me dicen que sí, el resto o es mucha información o todo está súper claro. ¿Qué me dicen el resto, chicos? Listo, listo, claro, entonces hasta ahí ejes y planos. Perfecto, muchachos. Entonces, ya tenemos claros los movimientos. Esto aplica para todo. Como ustedes pueden ver en las imágenes, usted puede hacer un plano sagital, no solo partiendo por la mitad, sino podría hacer un plano sagital, digamos, del hombro. Entonces, dividiría el cuerpo en la mitad del hombro, de la articulación. Pero si vemos también, por ejemplo, en la imagen de la mitad tenemos en el plano coronal, podríamos partirlo estrictamente en una parte anterior, en una parte posterior, en mi cuerpo, en la región anterior y posterior, o podríamos partirlo un poco más adelante, por ejemplo, para los pies. ¿Listo? Asimismo, como se ve en el plano transversal, no necesariamente tiene que ser por la cadera, puede ser un poco más arriba del corte o un poco más abajo. Lo que me interesa es que usted tenga claro qué movimientos realmente puede ver en cada uno de los planos. ¿Y por qué es importante? Porque usted de aquí en adelante, absolutamente todos los ejercicios o todas las indicaciones que usted le vaya a dar a su cliente deben estar bien hechas en todos los planos. Es decir, usted como entrenador debería moverse en todos los planos, verificando que todos los movimientos sean adecuados. Listo, entonces, vamos a ver que, si recuerdan en osteoarticular y muscular, vieron huesos, articulaciones, músculos, entonces tenemos, arranquemos por nuestra imagen superior derecha. Entonces recordemos que la columna está distribuida en varias partes o en varias zonas. Tenemos una zona cervical, que básicamente es la zona del cuello. Esa zona cervical limita hasta la vértebra más prominente. Si usted se lleva su mano al cuello, a donde termina el cuello, va a sentir una vértebra muy prominente, muy prominente. Esa es la vértebra, la última vértebra cervical. Ahí terminan las 7 vértebras cervicales. De ahí para abajo se empiezan a formar o se constituyen las vértebras torácicas, que van aproximadamente 2 dedos más abajo del ombligo, un poco más abajo. Entonces, hasta ahí irían nuestras vértebras dorsales o torácicas. Y de ahí en adelante inicia nuestra región lumbar, o las vértebras lumbares, que es aquella región en la cual se constituye o predomina esa curvatura que va superior a los glúteos, para que lo tengamos presente. Entonces, las curvaturas normales de columna que vamos a encontrar son, en la imagen se muestra como una alteración, pero quiero que lo vean en esta mucho mejor. En la imagen que nos dice normal, vamos a recordar que a nivel de cuello tenemos una curvatura normal que se llama lordosis cervical. Y esta curvatura es exactamente igual a la que tenemos a nivel lumbar, o sea, lordosis cervical y lumbar. Pero a nivel de las vértebras dorsales o torácicas ya tenemos una curvatura normal llamada cifosis, lordosis y cifosis. Pero entonces, estas deberían estar, como nos dice la imagen, en condiciones normales. Resulta que generalmente no se encuentran de esta manera. ¿Y en qué plano lo ve usted? En un plano coronal. ¿Listo? Así que vámonos a nuestra primera alteración en términos posturales. Tenemos aquella persona que tiene aumentada la curvatura lumbar. Entonces, acuérdese que en términos técnicos, todo lo que esté aumentado se llamaría hiper. Entonces, si es hiper,
y tenemos aumentada la curvatura llamada lordosis, sería una hiperlordosis. Pero acuérdense que hay una lordosis lumbar y una lordosis cervical. Aquí en la imagen, en el segundo hombre que tenemos de pie, el aumento de la curvatura es en la región lumbar. Por lo tanto, se llamaría hiperlordosis lumbar. Nombre y apellido. ¿Listo? Y mire todo lo que acarrea esa hiperlordosis lumbar. Mire la posición de las rodillas. Mire la posición del tórax, de la caja torácica como tal. ¿Listo? Y sobre todo piense en la región lumbar, la presión que se genera a nivel de columna y a nivel de los discos intervertebrales. Pero entonces tenemos otra alteración, que también es el aumento de la curvatura, pero esta vez en la región dorsal o torácica. Cuando se aumenta, entonces volvemos a el prefijo hiper, cifosis, porque la curvatura que se aumenta es la cifosis, y el apellido dorsal o torácica, como quiera llamarlo, las dos se refieren a la misma región. Ahí es cuando definitivamente vemos a aquellas personas que le llaman jibadas. Entonces, eso es una hipercifosis dorsal. Entonces, de aquí en adelante no se va a llamar jiba, se va a llamar hipercifosis. Bueno, para que lo recuerden. Pero también tenemos una tercera alteración, que lo que hace es limitar o disminuir todas esas curvaturas que tenemos, que son normales. A eso se le llama rectificación de la curvatura. Es cuando usted pierde toda la curvatura y, como se da cuenta en la imagen, la espalda es completamente plana. Entonces, cualquiera de estas tres alteraciones acarrean consecuencias importantes en todo el cuerpo, porque acuérdese que la columna es el eje central. Si usted tiene alguna alteración a nivel de columna, esta va a repercutir no solo a nivel de hombros, porque acuérdese que se articulan también a columna, sino también a nivel de cadera. Y esto a su vez a nivel de las actividades que vaya a realizar. Entonces, por ejemplo, levantar pesos, por ejemplo, realizar tal vez actividades que le impliquen el mantenimiento de alguna posición. ¿Por qué? Porque recordemos que en la zona central o en el tronco es donde predominan nuestras fibras musculares posturales. Entonces, si usted presenta alguna alteración, de ahí en adelante vamos a tener afectación en absolutamente todos los movimientos. Entonces, vamos a devolvernos un poco y viendo alteraciones de columna, tenemos una alteración adicional. Esta alteración se llama escoliosis y esta sí y solo sí la puede ver cuando cuando nos ubicamos en la parte posterior. ¿Por qué? Porque usted debe tener claro que la columna no debería tener ninguna desviación como se ve en la imagen superior derecha, que nos dice escoliosis. La columna debería ser completamente recta desde esta vista, pero la escoliosis se refiere específicamente a aquella desviación en este plano que lo que hace es generar, si ustedes se dan cuenta, alteraciones como hombros elevados o hombros descendidos, alteraciones en los niveles de las escápulas, alteraciones en digamos que en el tronco como tal o en la cadera. Entonces, la escoliosis, o bueno, todos tenemos un grado de escoliosis, un grado pequeño. La escoliosis se considera definitivamente como una patología cuando digamos que esos ángulos que se generan a nivel de columna generan problemas para el movimiento de nuestro cliente. Entonces, limita, por ejemplo, que se pueda sentar, que se pueda poner de pie, que pueda desplazarse. Ahí definitivamente lo consideramos patológico y requiere una atención más quirúrgica, pero si no es patológico o si definitivamente la escoliosis es de un grado muy pequeño, lo ideal es que usted de una u otra manera sepa que eso desde el ejercicio, usted puede modificarlo sin problemas. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a la imagen que está a la izquierda, la cual nos dice que así a raíz de esa alteración que tenemos de escoliosis,
se nos van a presentar otras alteraciones, como puede ser el hombro ascendido o el hombro descendido. Entonces, acuérdese que está articulada la columna con la clavícula, bueno, como tal, con toda la cintura escapular. Entonces, escápula que se articula con el húmero, que se articula también con la clavícula y la caja torácica. Por lo tanto, la alteración en cualquiera de estas, pues va a llevar a una alteración en el resto de los segmentos. Entonces, es a raíz de esto que encontramos esos hombros elevados o esos hombros descendidos. ¿Cómo sabemos nosotros? Simplemente pidiéndole a nuestro cliente que se ubique en una posición con las piernas abiertas más o menos al ancho de la cadera, brazos a los lados, en una posición relajada, lo más relajado que pueda, como normalmente se ubica. Ahí se va a dar cuenta usted realmente de este tipo de alteraciones. Listo, vamos un poquito más abajo. Ahora sí, vamos a pasar a cadera. Entonces, ahora sí, la imagen del medio que tenemos al lado derecho. En cadera existen unos movimientos adicionales que son movimientos específicos de la cadera y son movimientos en los que hablamos de la anteversión y la retroversión de la pelvis. Me voy a ir un poco más adelante para que nos quede un poco más claro. Entonces, tenemos en nuestra primera imagen la posición normal, en la segunda la retroversión, es decir, cuando usted ve que la cresta o bueno, una guía más sencilla que las espinas ilíacas van hacia atrás. Póngase las manos en la cadera y va a llevar la cadera hacia atrás y va a evidenciar que se disminuye la curvatura lumbar, se contraen los glúteos y la cadera va hacia atrás, las espinas de la cadera. Ahora realice el movimiento contrario. Lleve las espinas hacia adelante y se va a dar cuenta que aumenta la curvatura lumbar y la cadera va hacia el frente. Estos movimientos existen y no son patológicos cuando son movimientos. El problema es cuando deja de ser un movimiento y cuando esta imagen que ve, por ejemplo, en el centro, la retroversión, se convierte en una postura. Es decir, cuando todo el tiempo la cadera está en retroversión. ¿Por qué? Porque perdemos la curvatura lumbar, generamos contracción de glúteos, o bueno, más que contracción de glúteos, generamos que el glúteo pierda la tensión óptima que tiene, ¿listo? Y eso nos genera imbalances musculares, nos genera alteraciones con la contracción muscular, porque se pierden las palancas con las que mecánicamente funciona el cuerpo. Pero ahora imagínese también, por ejemplo, una persona con anteversión de pelvis y la anteversión es una postura, ya no es un movimiento, sino se convirtió en una postura. Imagínese la región lumbar, el dolor que realmente le acarrea a esa persona al tener todo el tiempo en una flexión excesiva esta región de la columna. ¿Listo? Entonces, esto es importante que usted lo recuerde. Un movimiento no está mal. El problema es cuando se convierte en una postura. Ahí es cuando genera la alteración. ¿Listo? Ahora, ¿claros hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Perfecto, entonces, vamos a pasar a nuestra imagen del lado izquierdo. Quiero que tengan algo en cuenta. Esta imagen tiene un error importante, así que ojo aquí y atención. Tenemos primero miembros inferiores, unos miembros inferiores al lado izquierdo que nos dicen valgo, no. Aquí viene bueno, coloquialmente, usted conocerá aquellas personas que les dicen rodilla y juntos, pati apartados, ¿verdad? Pues de aquí en adelante no les va a decir rodilla y juntos, pati apartados. Para todos, aquellas personas con las rodillas juntas, o cascorvos también, exacto, los cascorvos también. Esas personas son personas que tienen llenu valgo, o sea, las rodillas hacia la línea media. Llenu se refiere como tal a la articulación de la rodilla. ¿Listo? Llenu se escribe con G. Entonces, genu valgo. Así como les acabo de escribir en el chat, genu valgo. Pero aquellas personas que al contrario tienen las rodillas con una tendencia hacia afuera
son aquellas personas que se les llama yenu, varo. ¿Listo? Entonces, para todos, rodillas hacia adentro, yenu, valgo, rodillas hacia afuera, yenu, varo. ¿Listo? Entonces, acuérdense de aquí en adelante, esos son los términos que quiero que se aprendan. ¿Listo? Entonces, Karen, lo aprendiste igual. ¿Por qué? Porque me dices, yo los aprendí al contrario, varo de aro. Pero si tú te das cuenta, el varo es cuando, aquí en la imagen está al revés, acuérdense de eso. El varo es cuando las piernas están abiertas, o sea, cuando las rodillas se alejan de la línea media. Las rodillas tienden a ir hacia afuera, como un aro. Entonces, el varo, rodillas hacia afuera, y valgo, rodillas hacia adentro. Recuerden que la imagen está al revés. ¿Listo? Vamos a ver, de pronto acá tengo una imagen que nos ayuda un poco a darnos una idea. Sí, en la imagen está mal, acuérdense de eso, chicos. No se guíen estrictamente por la imagen como la ven. Bueno, no hay una imagen tan específica, pero bueno, ya vamos a mirar. Vamos a entrar en detalle. Por ejemplo, exacto, como nos dice Manuel, eso es típico en los futbolistas, en los patinadores. mm, pero hay algo importante que quiero que tengan en cuenta, y es que esto se refiere específicamente a la posición de la rodilla. Listo, no vayan a confundir la posición de la rodilla con la posición que tiene la tibia. Hay algunas tibias que van un poquito hacia afuera. Entonces, esas tibias son aquellas que a veces se ven muy claramente en los futbolistas, para que lo tengan presente. Bueno, nos pregunta Leonardo, ¿esto se puede volver patológico? Bueno, digamos que propiamente no es que sea una patología, es una condición estructural. En las mujeres usted generalmente va a encontrar las mujeres con una tendencia más al valgo de rodilla, o sea, con las rodillas más hacia el centro o hacia la línea media. ¿Por qué? Por la posición de la cadera. Recordemos que la mujer tiene la cadera mucho más amplia, el ángulo del fémur es mucho mayor, por lo tanto la tendencia es a ir hacia el centro. A diferencia de los hombres tienen una tendencia hacia el varo, esto hacia las rodillas un poco más hacia afuera. Entonces, no es que se pueda volver, bueno, sí se puede volver patológico en el sentido en que cuando es un arco o digamos que un ángulo muy, muy aumentado, definitivamente es algo que sí se considera patológico porque te dificulta los desplazamientos, dificulta, por ejemplo, el fortalecimiento muscular. Entonces es importante que si tenemos, genera dolor y sobrecarga a nivel articular, por ejemplo, en los meniscos sufren mucho bajo estas condiciones exageradas. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando, por ejemplo, se hacen algunos movimientos, digamos que hay más que, por ejemplo, el ver que su pie vaya hacia afuera o vaya hacia adentro, en las posiciones, digamos, la sentadilla, usted debería verificar que el pie tenga la posición que usted está buscando o que esté alineado hacia el frente o hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del énfasis que usted esté trabajando. Pero recuerde que definitivamente cuando esto ya es estructural y definitivamente el ángulo es muy amplio, por ejemplo, a nivel de rodilla, debería haber una consulta previa al médico. ¿Listo? Recordemos que todas estas alteraciones que estamos viendo son alteraciones que realmente pueden mejorar con el ejercicio. Todas son susceptibles a cambiar y a mejorar desde el ejercicio. ¿Listo? Ahora, se pueden corregir, sí, señor Jonathan, se pueden corregir. O de pronto no podría usted solo decir, voy a corregirlas desde modificar el ángulo de cadera porque no es posible. Pero usted tiene otras estrategias, como por ejemplo favorecer el fortalecimiento de los cuádriceps, de los bastos, el vasto externo o el vasto interno, que ayuden a estabilizar esa articulación. Por ejemplo, y evitar que de pronto una debilidad muscular me lleve más hacia el valgo o me lleve más hacia el varo. ¿Listo? ¿Es claro para ir, para todos, chicos? ¿Tienen alguna duda?
Entonces, bueno, me pregunta Manuel, ¿qué incidencia tiene la edad de la persona para dichas correcciones en el caso de rodilla? Bueno, más que la edad, realmente la incidencia es si ya tenemos una patología en rodilla, por ejemplo, una artrosis o tenemos tal vez una artritis también, ya deberíamos usar, pues, digamos que estrategias adicionales. ¿Listo? Entonces, es claro que, por ejemplo, para personas de edades tempranas, va a ser mucho más fácil retirar ese, digamos que contribuir a que el fortalecimiento muscular disminuya el riesgo de tener una lesión a largo plazo. Entonces, lesiones de la cápsula articular, lesiones de meniscos o ligamentos. Pero definitivamente es importante que sea algo que usted vea desde el inicio y logre identificar para saber en qué puntos estructuralmente debería actuar. ¿Listo? Entonces, con esto llegamos a nuestra última parte, o bueno, a la parte más inferior, que serían los pies. Entonces, los pies tienen un arco intermedio, que es el que nos va a determinar a nosotros cómo es el apoyo de ese pie. Entonces, ese apoyo definitivamente depende mucho de la posición que usted mantenga en el resto del cuerpo. Como usted puede ver en la imagen, si tenemos una persona que está completamente alineada, entonces vamos a tener definitivamente una persona que realiza un apoyo de su pie completo. Entonces, desde el talón, el pie, digamos que en el medio pie y toda la parte anterior del pie. Pero resulta que si usted empieza a tener alteraciones, por ejemplo, escoliosis, hombros elevados, ¿listo? Alteraciones a nivel de cadera, entonces se va a dar cuenta que empezamos a cambiar toda la mecánica corporal y los apoyos empiezan a cambiar también. Es ahí cuando encontramos en pie, por ejemplo, esos pies que tienen el arco caído, entonces son aquellas personas que les llaman un pie, que les dicen que tienen el pie plano, eh, o por ejemplo que les dicen que tienen el pie pronado, entonces es cuando definitivamente el largo está completamente caído y hay una tendencia a hacer un apoyo en la mitad del pie. Pero, por ejemplo, también tenemos personas que al contrario tienen el arco muy arriba, lo cual les genera una tendencia a apoyar el pie sobre el borde externo. Entonces son esas personas que se les llaman los pies supinados, que tienen pies supinados, arcos muy altos, arcos medios muy arriba. Vamos a ver si tenemos aquí una imagen que les quede un poco más claro. Entonces, podemos ver aquí en esta imagen del lado derecho. Entonces, usted se da cuenta cómo se generan los apoyos. Entonces, vemos que en la pierna derecha, por ejemplo, se pierde la linealidad con la que viene el tendón de Aquiles y tiene una tendencia a ir hacia afuera. Cuando va hacia afuera, lo que nos quiere decir es que el pie va a ir hacia adentro o el arco tiende a caer. Por ejemplo, son personas que usted va a ver generalmente con un pie plano. ¿Listo? Así como el pie izquierdo. En el pie izquierdo también es un poco notorio la tendencia hacia un pie plano. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí más o menos con los pies? ¿Y el resto qué dicen? Si tienen dudas, chicos, igual vayamos haciendo las preguntas, no hay problema. Entonces, como usted puede ver, la evolución postural, bueno, nos dice Jorge Andrés, ¿cómo se nombraría la escoliosis? Bueno, es una buena pregunta. La escoliosis se nombra hacia donde se encuentra la curvatura de la escoliosis. Entonces, miremos la imagen de la escoliosis. Bueno, esta chica tiene un poquito, no. Miremos por acá. Por ejemplo, en este caso de la imagen de la parte superior derecha, tenemos una escoliosis que la curvatura superior va hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, la convexidad sale hacia la izquierda y la concavidad está al lado derecho. Usted siempre va a nombrar una escoliosis por el lado de la convexidad. O sea, esta es una escoliosis dorsal hacia la izquierda. Pero si se da cuenta, la chica tiene dos curvaturas. O sea, esta es una escoliosis en S, porque mire la forma de S que tiene, con
una escoliosis en forma de S, dorsal hacia la izquierda y lumbar hacia la derecha. ¿Más o menos es claro? Entonces, Carolina nos pregunta, ¿cuando una persona tiene juanete se puede hacer algo desde el ejercicio? Depende, Carolina, de la condición del juanete. Hay juanetes que ya tienen una condición muy extrema, o sea, cuando definitivamente ya el hueso está, digamos que luxado completamente o ha salido de su articulación y son juanetes en los cuales lo primero que se hace es una intervención quirúrgica. Entonces, es importante identificar realmente qué condición tiene ese juanete. Entonces, nos dice a Marlet, y el alux valgo, o bueno, alux valgus es el mismo juanete, ¿es del dedo gordo del pie? Sí, pues tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros hablamos de una lux valgus, acordémonos que hace parte de la zona en la cual se apoya el pie. ¿Listo? Es una de las zonas de apoyo del pie. Si usted pierde o ese lux valgus, digamos que es demasiado marcado, limita ese apoyo del pie. Limita ese adecuado apoyo, lo que compromete realmente la estabilidad. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo. Si el alux valgus realmente es, pues digamos que en general se convierte ya en algo más quirúrgico, en lo cual pues usted podría intervenir es posterior a esa intervención quirúrgica. Bueno, por acá me pregunta Karen, ¿el cóncavo cómo es? Bueno, no existe un pie cóncavo, existe un pie cabo. ¿Listo? El pie cabo es aquel que parece un arco completo. Esto es cuando definitivamente usted ve el arco muy hacia arriba, pero el arco es completo. Es decir, el pie está arqueado y usted apoya el talón y tiende a apoyar un poco digamos que el metatarso. Pero definitivamente el arco es muy pronunciado. ¿Listo? ¿Es más o menos claro para todos? Listo, chicos. Entonces, bueno, Giovanni, entonces es como si tú apoyaras solo tu talón y la base de tus dedos y elevaras todo el arco completo. A eso se refiere, cuando el pie queda arqueado completamente. A eso se refiere el pie cabo. Y eso sí es patológico. Entonces, vamos ahora sí a ver nuestro análisis postural. Entonces, chicos, es importante que, bueno, hay un video de CEP. El video tiene algunas correcciones que estamos haciendo desde la edición del video y el análisis postural. Es una guía relativamente cercana acerca de cómo se evalúa la postura. Pero quiero que lo revisen críticamente, quiero que lo vean críticamente ese video, lo encuentran en YouTube. El video lo van a ver y quiero que cojan el formato que se les compartió y con el formato realmente es con lo que van a hacer la evaluación. Entonces, para hacer nuestra evaluación postural, lo primero que necesita usted es tener una plantilla con una cuadrícula, la cuadrícula de evaluación postural. Esa también sé que se las envían al correo, entonces revísenla también, por favor. Preferiblemente imprímala de tal manera que ocupe más o menos 1,80 m, 1,85 m, que pueda cubrir a una persona perfectamente en altura. Asimismo, además de la cuadrícula, ¿me escuchan bien, chicos? Listo. Asimismo, además de la cuadrícula, entonces les voy a pedir un favor que consigan, o bueno, que le pidan por favor a su cliente que esté con el mínimo posible de ropa. Puede ser un vestido de baño, no hay problema. Puede que sea
cantidad mínima de ropa. Entonces, ¿qué vamos a mirar nosotros? Vamos a mirar primero, lo vamos a ubicar en un plano o en una vista anterior, en una vista lateral y en una vista posterior. La vista lateral puede tomar una sola vista lateral. En la imagen tenemos dos, derecha e izquierda, pero puede tomar una, no hay problema. ¿Listo? Y vamos a arrancar por nuestra vista anterior. Entonces, vamos a hacerlo siguiendo el formato. Entonces, les voy a pedir el favor a todos que abran su formato. Listo, chicos. Entonces, regálenme un segundo mientras termino de abrir el formato para ustedes también. Entonces, vamos a arrancar ahora sí con nuestra evaluación postural. Quiero que entonces primero recuerden nuestro formato en la parte superior. Les va a indicar diligenciar algunos datos muy generales, son datos muy básicos que básicamente lo que buscan es que usted tenga una idea también de lo que sucede mientras hace la evaluación postural. Nuestro formato está dividido en una vista anterior, lateral y posterior. Ya tenemos y ya sabemos cuáles son los movimientos, ¿verdad? Así que vamos a arrancar siempre nuestra evaluación desde la cabeza hacia los pies. Y así está el formato. ¿Qué debería saber usted? ¿Cuáles son los movimientos y cuáles son las posturas? Que es importante, pídale por favor a su cliente que se ubique en una posición anatómica. Es decir, así como se encuentra en la imagen, la señora de la imagen, pídale que por favor se ubique en la posición más relajada que pueda, tranquilamente, que separe un poco las piernas, los pies en lo posible que no estén juntos, que los separe un poco y el resto es la posición que él normalmente asume. Evite que usted con sus indicaciones genere una alteración postural o genere que de pronto él haga ajustes posturales porque definitivamente va a hacer que la evaluación no sea objetiva. Entonces, se va a dar cuenta que se encuentra en el plano anterior, bueno, en una vista anterior y vamos a arrancar por la evaluación de cabeza. En el formato va a encontrar una columna de leve, moderado o severo. Cuando la alteración definitivamente es leve, es cuando el ángulo es mínimo de alteración. Moderado es cuando definitivamente ya usted ve una alteración significativa y severo es cuando esa alteración definitivamente le dificulta la realización de alguna actividad en su vida diaria. ¿Listo? No todo es severo ni todo es moderado. Entonces, arranquemos con nuestra vista anterior. Primero que debe mirar usted la cabeza. Entonces usted debe fijarse que la persona cuando se ubique en la mitad de la cuadrícula. Eso le va a decir a usted o le va a marcar a usted un punto de referencia. Ahí vamos a identificar si la persona tiene inclinaciones o rotaciones. ¿Cómo mira usted? Entonces, si la cabeza se encuentra hacia la derecha o hacia la izquierda. O si la nariz se encuentra apuntando hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Eso nos va a hablar de la rotación. ¿Listo? Entonces, vamos a bajar un poco. Y usted, bueno, antes de irnos al siguiente ítem de hombros, en cabeza me va a decir, si tiene una inclinación, entonces está leve, moderado, severa. Y si no tiene ni inclinación ni rotación, en observaciones me va a poner simétrico o va a poner normal. Cualquiera de los dos términos aplica. ¿Listo? Vamos a bajar entonces a hombros. En hombros, ¿qué debe usted observar? Debe observar si tenemos un hombro ascendido. ¿Y cuál es el hombro ascendido? Entonces, identifique si es el derecho o el izquierdo. Para el caso de la imagen tendríamos el hombro. Pareciera que es el hombro. Bueno, no, al parecer está encima. Ah, no, ya vi, es el hombro izquierdo. El hombro izquierdo es el que está elevado. O bueno, está ascendido. Entonces, en ese caso, usted podría decir, con esa, digamos que con ese nivel de elevación que tiene, diría que está ascendido el izquierdo leve. Y ahí pongo la X.
¿Listo? Y descendido el derecho, sí, efectivamente, pues si está uno ascendido, el otro va a estar descendido. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar también las clavículas. Acuérdese que si el hombro está ascendido, muy probablemente la clavícula también, por la forma en que se articulan. ¿Listo? Digamos que es casi que improbable que usted encuentre el hombro ascendido y la clavícula descendida, a menos que haya una lesión. Pero en condiciones normales va a encontrar el hombro ascendido y la clavícula a su vez también. Entonces, clavícula izquierda la tenemos también ascendida. ¿Listo? Vamos a bajar un poco al ángulo tronco-brazo. Básicamente este ángulo se refiere. Entonces, Manuel, como les decía, no existe un rango en términos de ángulos, de decir 10 grados, 15 grados, 20 grados, pero definitivamente tú consideras algo leve cuando no se aleja mucho de la normalidad, moderado cuando definitivamente ya genera una alteración importante, es decir, genera dolor, genera molestia, ¿listo? Dificulta algún movimiento. Y lo consideras severo cuando definitivamente le afecta en el desarrollo de su vida diaria. Entonces, cuando la persona definitivamente, por ejemplo, con una escoliosis severa, no puede realizar movimientos o caminatas largas porque no se puede desplazar o no se puede sentar o no puede hacer cambios de posición, por ejemplo. Nos dice Leonardo, esto también toca hacerlo con nosotros. Sí, señor, como yo les dije al inicio, esta evaluación postural es de ustedes, se debe hacer, la deben hacerse a ustedes y a su cliente. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar un poco más abajo, al ángulo tronco-brazo. El ángulo tronco-brazo básicamente es ese espacio que se genera entre el brazo y el tronco. O sea, esos espacios que usted ve al lado derecho y al lado izquierdo. Bueno, puede que probablemente no esté completamente centrada, Carolina. No sé si Carolina que pareciera que no estuviera centrada. Puede que no esté completamente centrada en la imagen, es más una imagen como de apoyo para que lo tengan en cuenta. Pero sí hay una línea que atraviesa la mitad. ¿Listo? A ver, nos pregunta Karen. La tarea se envía del análisis de nosotros, de los dos. La tarea debe incluir el análisis de ustedes y el de su cliente y se deben enviar los dos. Solo eso del portafolio, no envíe lo anterior. Listo, entonces, el ángulo tronco-brazo básicamente nos permite reconfirmar lo que usted vio antes. Si el hombro está elevado, la clavícula está elevada, muy probablemente ese ángulo también va a estar diferente. Así que usted va a mirar si el ángulo está aumentado o no. Y eso es lo que va a indicar. Si es definitivamente muy amplio, entonces el ángulo será moderado, bueno, aumentado a nivel moderado, a nivel severo o leve. Si no está ni aumentado ni de pronto tiene alguna alteración especial, en observaciones pondrá simétrico o pondrá normal. ¿Listo? Pasando al siguiente ítem, entonces hablamos de las espinas ilíacas anterosuperiores. ¿Recuerdan el movimiento que hablábamos de anteversión y retroversión? Listo, justo las espinas ilíacas es a donde nos vamos a ir. Ahí es donde usted va a mirar si la espina ilíaca del lado derecho con la del lado izquierdo son iguales, están alineadas, deben estar siempre al mismo nivel. Si usted no las ve al mismo nivel, puede que tengamos una alteración en la cadera. Entonces, cuando las ve alineadas, va a marcar alineado, en observaciones me va a poner normal. Pero si está desalineada, entonces ahí sí me va a decir si es leve, moderado o severo. Partiendo del mismo criterio, si es leve cuando se aleja un poco de la normalidad, o sea, de la simetría de la otra espina ilíaca, si es moderado cuando definitivamente la diferencia es muy amplia, y si es severo cuando definitivamente altera, por ejemplo, la marcha o altera el movimiento que pueda realizar nuestro cliente. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo, chicos. Entonces, pasemos al siguiente ítem. El siguiente ítem nos habla de rodilla, entonces recordemos las alteraciones que tenemos en rodilla, el genu varo y el genu valgo. Ahí es donde usted me va a decir, miremos a la señora. La señora tiene una tendencia hacia el genu valgo, si usted se da cuenta,
las rodillas van hacia el centro, casi que hacia la línea media del cuerpo. Así que usted marcará Jenu Valgo. Cuando volvemos a lo mismo, cuando es leve, cuando definitivamente solo direccionan hacia la línea media, moderado cuando definitivamente el ángulo es amplio y severo cuando usted ya ve que esa alteración, por ejemplo, no le permite el desplazamiento. ¿Listo? Que altera la marcha. Si no encuentra ninguna de las dos alteraciones, simplemente en observaciones va a ubicar normal. No tiene que encontrarle siempre todo lo malo, puede que esté bien. Y finalmente llegamos a pie. Entonces, en pie es donde usted va a mirar si tenemos una desviación lateral o desviación medial. ¿A qué nos referimos con eso? En nuestra vista anterior usted solo puede ver si la punta de los pies van hacia afuera o van hacia adentro. Así que cuando vaya hacia afuera vamos a hablar de desviación lateral y cuando vaya hacia adentro vamos a hablar de desviación medial. Y miramos tanto el derecho como el izquierdo. Lista nuestra vista anterior entonces. Vamos a pasar a nuestra vista lateral. Entonces, nuestra vista lateral, como les decía, puede ser lateral derecha o lateral izquierda. No hay problema. Pero téngalo presente. Hay que hacerla. En nuestra vista lateral, ¿qué vamos a ver? Vamos a arrancar por cabeza. En cabeza tenemos dos movimientos. Existen los movimientos de protrusión o de retracción. ¿A qué se refieren estos movimientos? Es cuando usted desplaza su cuello y su cabeza hacia adelante y hacia atrás. Son movimientos, así como en la cadera, pero cuando se convierten en posiciones, es decir, cuando la cabeza está adelantada al cuerpo, hablamos de protrusión de cabeza. O cuando está el mentón muy hacia atrás y la cabeza completamente hacia atrás, hablamos de retracción. Y cuando se convierte en postura, pues sabemos que ahí es cuando tenemos problemas. Entonces, ahí usted debe marcar. Si ve la cabeza por delante, muy por delante, hablamos de protrusión. En el caso de nuestra imagen, la señora efectivamente tiene una leve protrusión de cabeza. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a hombro. En hombro funciona exactamente igual. Pero entonces usted se va a imaginar un punto en el centro de la articulación del hombro, en la mitad de la cabeza del húmero. Entonces ahí es donde usted va a decir, el movimiento de protrusión es hacia solo el hombro adelante y el hombro atrás. Pero resulta que si el hombro permanece en una posición hacia adelante, el hombro estaría protruido. O si permanece hacia atrás, estaría retraído. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que la señora en la imagen que tenemos, si usted ve la cabeza del húmero, tiene una tendencia a ir hacia adelante. La señora tiene una protrusión leve de hombro. ¿Claros para todos la protrusión? ¿La entendemos bien? Listo, perfecto. Entonces, vamos a pasar finalmente a las curvaturas de la columna vertebral. Aquí no quiero que se confundan. Aquí hablamos netamente de la curvatura de la columna. Entonces, aquí va a mirar usted si existe, si está la lordosis cervical, la sifosis dorsal y la lordosis lumbar. Si usted la ve sin problemas y no la ve aumentada ni disminuida, simplemente va a ubicar en el formato normal. Pero si usted ve que las curvaturas están aumentadas, vamos a marcar leve, moderado o severo, dependiendo de qué tan amplio o qué tan lejos esté de la normalidad. Sí, o de lo contrario, aquí no se encuentra, pero si usted también ve, en vez de hipercifosis, ve que de pronto hay alguna rectificación a nivel de alguna región, lo vamos a poner en las observaciones. No quiero que a nivel dorsal se confundan con las escápulas. Tenemos una condición de debilidad de los músculos que se encuentran paralelos a la columna y la escápula, que lo que hacen es retracción escapular. Entonces, y hacen que cuando son débiles estos músculos, llamados romboides,
Estos músculos, cuando están debilitados, hacen que la escápula salga como un ala, como si salieran alas de la espalda. Entonces, no quiero que confundan esta condición de escápula alada con la curvatura dorsal. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, vamos a bajar un poco más y nos vamos a encontrar con el abdomen. De perfil usted debe ver en qué condición se encuentra el abdomen. Entonces, si el abdomen está prominente o está en condiciones normales, la señora de nuestra imagen tiene el abdomen normal. ¿Listo? Y si es leve, moderado o severo, entonces ya hablamos, por ejemplo, de aquellas personas que tienen una barriga muy prominente, entonces diríamos, por ejemplo, severo o moderado o leve. Entonces, vamos a pasar un poco más abajo y vamos a ver la cadera. Entonces, acuérdese que su referencia siempre va a ser las espinas ilíacas. Si las espinas ilíacas están hacia atrás, entonces hablamos de retroversión. Pero si las espinas ilíacas están hacia adelante, hablamos de anteversión. Acuérdese que esta alteración postural, usted la va a ver también repercutida a nivel de columna lumbar y a nivel de miembros inferiores. Bajando un poco va a encontrar las rodillas. Las rodillas normalmente o en condiciones normales deberían estar con un leve grado de flexión, chiquito, muy mínimo, 10 grados de flexión, digamos que por dar un ángulo más exacto. Pero si usted encuentra aquellas personas que la rodilla pareciera que el ángulo se fuera hacia atrás de la extensión que tienen, hablamos de hiperextensión de rodilla. En algunos textos, cuando indaguen, van a encontrar que también se denomina a la hiperextensión de rodilla, también se le denomina genu recurvatum. Se los voy a dejar aquí escrito. Entonces, genu recurvatum. Para que lo tengan presente. Aquellas rodillas que van con una extensión superior a la que normalmente se presenta, ese es el nombre técnico. ¿Listo? Y bajamos un poco más. Resulta que en una vista lateral usted realmente puede ver en qué condiciones se encuentra el pie. Si el pie se encuentra plano, es decir, con el arco disminuido, si se encuentra pronado, o sea, con el arco totalmente caído y el apoyo en la mitad del pie, o si lo encontramos supinado, todo lo contrario, con el arco hacia arriba y el borde externo como apoyo principal. ¿Claros hasta ahí en la vista lateral, chicos? Listo, perfecto. Y vamos con nuestra última parte, que es nuestra vista posterior, chicos. Entonces, para nuestra vista posterior, básicamente vamos a confirmar lo que vimos en la vista anterior. Es decir, si tenemos en la cabeza inclinación, en la vista posterior debemos ver la inclinación. ¿Listo? Dijimos que la señora no tenía inclinación. No, efectivamente ni tiene inclinación ni tiene rotación. En la vista posterior, un tip para que lo tengan presente. En cabeza, la rotación usted la va a ver cuando hacia un lado se nota más una oreja que la otra, por ejemplo. ¿Listo? Eso le puede servir como guía. Asimismo, en hombros, usted debe ver claramente que tenemos el hombro izquierdo elevado, el derecho descendido. ¿Listo? Y marcamos en nuestro formato de evaluación cuál es el hombro que tenemos ascendido. ¿Listo? Miremos escápulas.
Aquí definitivamente es la parte más importante de esta vista posterior. Si recuerdan, les hablé de la debilidad de los músculos romboides, los que generan retracción escapular. Entonces aquí hablamos de si tenemos las escápulas ascendidas, cuando usted toca el borde inferior de la escápula y hay uno más arriba que el otro. Generalmente esto sucede cuando usted tiene también un hombro elevado. El hombro elevado va a arrastrar consigo la escápula. Por lo tanto, una escápula va a estar más arriba que la otra. Pero también tenemos la condición de escápula alada, que está en el formato. Entonces es cuando usted ve las escápulas que no se encuentran hacia el tórax, sino hacia afuera, hacia atrás. Predominan, salen como unas alas. De ahí que se llamen escápula alada. Y se debe justo a eso, a esa debilidad muscular. Y finalmente vamos con el ángulo brazo-tronco. De la misma manera, así como usted lo vio en el plano anterior, debe verla en el plano posterior. Aumentado, o si está disminuido, o si está simétrico. En esta parte vamos a ver la espina ilíaca posterior-superior. Así como usted vio la espina ilíaca anterior-superior, va a ver la posterior-superior. Exactamente está ubicada en la zona lumbar, donde generalmente se encuentran dos hoyuelos paralelos a la columna. Ahí va a encontrar la espina ilíaca posterior-superior. Debe mirar que estén las dos alineadas, que no haya una más arriba que la otra. Y va a mirar también la alineación de las apófisis espinosas. Entonces, cuando hablamos de la alineación de las apófisis espinosas, nos referimos específicamente a cómo se encuentran las prominencias óseas de la columna. Entonces, para este ítem, la recomendación es, pídale a su cliente que se incline hacia adelante. Cuando se incline hacia adelante, usted va a tocar las prominencias óseas. Cada prominencia ósea la va a marcar con un lápiz de ojos. ¿Listo? Y lo va a mirar usted en la vista posterior. Eso va a formar una linealidad como usted ve en la imagen. Esa linealidad le va a decir a usted cómo se encuentran las apófisis espinosas, si se van hacia la derecha, hacia la izquierda o cómo se van. Entonces ahí es donde vamos a marcar apófisis espinosas alineadas o desalineadas. Debería haber una línea y deberían estar completamente rectas, pero puede pasar que encontremos ahí una posible escoliosis. ¿Listo? Y como les decía, en lo posible deben tener el mínimo de ropa posible. Ahí les va a permitir a ustedes ver el siguiente ítem, que es la línea glútea. Las dos deben estar alineadas, no debe haber una más arriba que la otra. Eso nos dirá que sean simétricas o no. Va a confirmar también en el siguiente ítem cómo se encuentra la rodilla, en genu varo o en genu valgo. Y finalmente vamos a verificar el pie, en qué posición está, si en una desviación lateral o en una desviación medial. Y con eso terminaríamos nuestra evaluación postural. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Todo claro para todos? Bueno, cuéntame, Manuel. Entonces, bueno, para los que tienen la duda de cómo me envían la tarea. Bueno, la tarea debe ir de la siguiente manera. Entonces, me envían solo el segmento del portafolio de servicios en el cual va a estar el pantallazo de la anamnesis diligenciada en FeedExperts y la interpretación de esa anamnesis, tanto de ustedes como de su cliente. Adicionalmente a eso van a poner también la evaluación postural suya y de su cliente. Diligenciado el formato, lo pueden escanear, le pueden tomar una fotico, lo ponen ahí también en su portafolio y
Adicional a esto me van a poner una síntesis de qué encontraron y cuál es la posible causa. De ahí que estos dos temas se vean uno al lado del otro, porque usted con la anamnesis podrá identificar debido a qué o cuál es la razón de tener estas alteraciones posturales. Así que, así que lo ideal es que también en posturometría tengamos una síntesis de qué es lo que sucede o a raíz de qué tenemos ese tipo de condiciones. De esta manera, más o menos, debería verse en el portafolio de servicios la imagen que ustedes van a adjuntar, tanto de ustedes como de su cliente. Y así debe salir. Y de esta misma manera verán ustedes la evaluación con el formato. Así como lo están viendo en la imagen, así debe aparecer en su portafolio de servicios con la síntesis. Ahora sí es claro para todos la tarea, chicos. Bueno, entonces para los que tengan la duda de si es en un documento de Word o en un PowerPoint, es en el formato en el que ustedes están haciendo su portafolio de servicios. Puede ser un PowerPoint, puede ser el documento que usted esté utilizando, pero solo envíeme este segmento de anamnesis y evaluación postural. Entonces, así como lo ven en la imagen, si quieren, pueden ponerle la cuadrícula ustedes a la foto. Si no tienen la cuadrícula impresa, no hay problema. Entonces, esta es la imagen básicamente. Entonces, Karen, como les dije a todos al inicio de la sesión, les voy a enviar, esta semana les voy a revisar las observaciones y les enviaré sus correcciones respectivas. Giovanni, yo no me encargo de enviarles las guías se las envían desde la parte de académico. Entonces, les voy a pedir el favor es que se comuniquen con ellos para que, por favor, si no les han llegado las guías de esta sesión, se las envíen nuevamente. Y el nombre del video, regálenme 2 minutos, yo lo busco y les voy a pasar el link. Aunque como les digo, no es un video que esté actualizado, sí es una buena guía para que puedan mirar, para que puedan tener un acercamiento a la evaluación postural. Pero mi recomendación es sigan el formato que vimos. Listo. Este es el link. Bueno, la cuadrícula, cuando ustedes descargan la imagen y la ponen, puede ser en PowerPoint, pegan la cuadrícula encima. Es una tabla, básicamente. Listo, y ahí pueden realmente mirar cómo está su cliente. Básicamente sería esa la tarea, chicos. ¿Y les queda alguna otra duda, chicos? Acá les voy a dejar nuevamente mi correo. La tarea debe quedar enviada por tarde para el 13 de julio, o sea, a las 11:59. Hubo varios que me enviaron la tarea el domingo, ayer incluso algunos me la enviaron, entonces chicos recuerden que el plazo máximo es el viernes 13 de julio a medianoche, o sea, 11:59. Listo, mi correo, acuérdense nuevamente, mtsep2@gmail.com. ¿Todos claros, chicos? ¿Todos con la misma información?
Acuérdense que para ingresar a la plataforma se hace con su número de cédula para el usuario y para la contraseña. ¿Listo? Si no les da el ingreso, por favor escribir al correo de académico para que les puedan colaborar. Bueno, a quienes no les han dado nada, les pido el favor que escriban al correo académico para que les activen la plataforma y demás. A quienes tienen número de pasaporte, bueno, en esos casos también vamos a solucionarlo desde académico, aunque a todos se les activa con el documento. Sí les recomiendo que, digamos, todos los accesos yo no los doy, los dan desde académico, desde el WhatsApp con el cual se comunican para entregar sus documentos. Así que con esa persona, se llama Alejandro, es con quien van a gestionar esa parte. Bueno, Camilo, eso lo vimos al inicio. Entonces, las recomendaciones van a repetir, por favor, quienes no llegaron al inicio de la sesión, van a repetir el video. Este video queda grabado y se les envía el link. Entonces, les pido el favor que ingresen porque ahí tenemos la pantalla compartida. ¿Listo? Porque ahí te explico paso a paso cómo lo van a hacer. No, el usuario no se puede cambiar después, chicos. El usuario, bueno, o sea, es decir, si ustedes tienen un cliente y su cliente a mitad de camino les dijo, no, es que ya no puedo, es que no sé qué, ya queda inscrito en la plataforma, lo que podrían hacer ustedes es inscribir al otro usuario y ya, esa es la solución. ¿Listo, chicos? Entonces, pues no siendo más las dudas, espero todo les haya quedado claro. Y acuérdense que no se pierden los cupos. Ustedes pueden pedir ampliación de más cupos. Les van dando de a 5 cupos. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, no siendo más, espero hayan entendido la clase y cualquier duda, ya tienen mi correo para comunicarse. Feliz noche.